título de este tema es la obra del Espíritu Santo, pero la enseñanza del día de hoy tiene como por nombre: vence al fracaso y destruye la derrota. Amén. Si nos analizamos humanamente, nosotros hemos estado en constantes frustraciones en muchas áreas de nuestras vidas. Frustraciones que nos hacen sentir fracasados. Y cuando el fracaso ya está en tu mente, está pronto a llegar la derrota. Derrota que se manifiesta cuando ya desistimos de avanzar, de creer, de hacer por lo que Dios ha hecho, o ha dicho, gloria a Dios. La Biblia es clara cuando Dios nos dice que Él nos predestinó, que Dios tiene reservado cosas grandes y maravillosas para con cada uno de nosotros. Y debemos ser entendidos que el enemigo lo sabe. Y Él va a hacer lo que esté a su alcance para que en medio de ese andar que tengamos de poder lograr esa bendición que Dios tiene para nosotros, vayamos fracasando en el intento y que los constantes fracasos nos lleven a un desánimo, nos lleven a una apatía, tanto en lo espiritual como en lo emocional, y llegar al nivel de sentirnos derrotados y no intentarlo más. Pero hoy el Señor le ha placido dar esta enseñanza para que nos levantemos en el nombre poderoso de Jesús y podamos seguir avanzando a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén, en el nombre de Cristo. Voy a estar leyendo segunda de Timoteo 1:6. El apóstol Pablo en esta oportunidad le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Dios nos está diciendo en esta noche que debemos avivar el fuego del don que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Y es muy evidente cuando Él dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y como somos entendidos de esta palabra, debemos creer en nuestro corazón que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Y el Espíritu de Dios es ese poder que el Señor nos ha dado. Por medio de Él, operando en su poder, aleluya, lograremos grandes cosas. Pero para que eso suceda, iglesia de Cristo, tiene que haber una decisión, una determinación a creer lo que Dios ha dicho a tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Ciertamente el apóstol Pablo le dice esta palabra a Timoteo, porque en ese instante Pablo estaba en la cárcel. Y posiblemente Timoteo, un joven inexperto y quedando ya al frente de la obra y cuestión, pudo haber venido el desánimo. Pudo haber pensado que ya su mentor, su maestro no estaba y que en vano habían trabajado tanto. Pero ahí es donde Dios quiere actuar. Porque el apóstol Pablo, dirigido por Dios, le dice: Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Hoy el Señor le está diciendo a su iglesia que avivemos lo que está dentro de nosotros. Que anhelemos una ferviente relación con el Espíritu Santo. Y cuando usted y yo mantengamos esto, el fuego de Dios
estará encendido sobre cada uno de nosotros. Y es muy enfático el apóstol Pablo cuando le dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y esto es un ejemplo, amada iglesia de Cristo, que debemos tomar muy en serio. Sobre nosotros, en nosotros está el Espíritu Santo de Dios. No tenemos un espíritu. Escuche lo que le voy a decir en el nombre de Jesús. Ay, mi alma te alaba, Señor. No tenemos un espíritu de cobardía. El Señor no nos selló con un espíritu de cobardía. Nos selló con su Espíritu Santo para el día de la redención. Pero el Espíritu Santo de Dios es poder, es fuego. Ay, mi alma te alaba, Señor. Pero usted y yo debemos decidir avivar ese fuego. Nada va a pasar en mi vida, nada va a pasar en tu vida, nada va a pasar en el matrimonio, en la familia, en cualquier área en la que estamos anhelando que Dios haga, si nosotros no tomamos la decisión, la determinación de avivar el fuego de Dios que está en nosotros, de avivar esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Y lo maravilloso de todo esto, que cuando Pablo le da este consejo a Timoteo, Pablo estaba preso. Wow. Esto es poderoso, iglesia. Esto es glorioso. Como un hombre en la situación que estaba podía dar tremendo o semejante consejo a alguien que estaba afuera y que de repente pensó que todo se había acabado en su vida. Ay, aleluya. Es algo inexplicable en lo humano. Pero solo aquellos que tengamos el Espíritu Santo podremos entender los misterios de Dios. Solo los que tengamos el fuego del Espíritu Santo encendido en nosotros, avivado, podremos entender la magnitud y profundidad de este consejo del apóstol Pablo. Filipenses 3, versículo 13. Dice de la siguiente manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué explicación humana le podemos dar a esta palabra? Ninguna. ¿Cómo un hombre que está preso, un hombre natural, de su boca puede salir tan semejantes palabras? Y esto es glorioso. El apóstol Pablo dice claramente allí: hermano, no es que ya lo he alcanzado todo, pero una cosa sí hago, ciertamente olvidándome de lo que queda atrás, me extiendo el supremo llamamiento. Y mucha gente no avanza porque no quiere soltar el pasado. Mucha gente no avanza porque está amarrado a cosas que están atrás, que ya no son de provecho. Y Pablo nos está dando ese ejemplo. ¡Wow! ¿Cómo es posible que un hombre que estuviera preso escribiera a los filipenses esta carta? Esto no tiene explicación humana. Solo los que estemos en el Espíritu podremos comprender la magnitud y lo poderoso, la profundidad de estas palabras. Y a mí me bendice mucho. Me bendice mucho. Dios me regaló esta palabra. Escuche bien lo que le voy a decir. En momentos difíciles de mi vida, Dios me dio la revelación de la misma en tiempos difíciles de la vida. En un tiempo yo fui un hombre fracasado matrimonialmente. Tuve muchos fracasos matrimoniales. No pude estabilizarme una familia, un hogar, algo que yo anhelaba tanto. Por diferentes circunstancias que se daban, pero a lo que voy es que
terminado en un fracaso matrimonial. Y llegó un momento que me sentí derrotado y dije, me quedo solo, no voy a seguir. Y la mentira del enemigo. No, pero es que ninguna de las mujeres sirve. Ojo, no se sientan ofendidas, las bendigo a todas en el nombre de Jesús. Estoy hablando de la mentira del enemigo. Y así anduve un tiempo, viviendo una vida loca, de libertinaje, no quería compromiso, no quería... ¿Por qué? Porque es que matrimonialmente ya yo estaba fracasado. Y me sentía derrotado. Que yo no podía tener una relación, una familia. Eso lo llegué a creer. Y posiblemente ustedes también en algún momento se han podido sentir así. Que han estado intentando cosas y no se le han dado. Y llega el momento que usted tira la toalla, dando señal de derrota. Pero hoy en el nombre de Jesús, hoy no le vamos a levantar con el poder y la autoridad por medio del Espíritu Santo para vencer esos fracasos y para vencer la derrota en el nombre de Cristo. Y algo glorioso que a mí me bendice del apóstol Pablo es que Pablo en tremenda situación pudo escribir varias cartas. Escuche, varias cartas ayudado por el Espíritu Santo, inspiradas por el Espíritu Santo, en medio de su adversidad. Él no agarró aquella situación para echarse a morir. Él no agarró aquella situación para pensar que ya todo se había acabado. Él aprovechó esa situación, esa soledad o ese encierro para buscar más a Dios. Y allí el Señor comenzó a darle, comenzó a ministrarle. Y escribió estas cartas en aquellos tiempos. Y han pasado muchísimos años. Cartas que aún nos bendicen. Un ejemplo del apóstol Pablo que bendice mi vida. Y yo creo que está bendiciendo su vida también en el nombre de Jesús. Pero ahora yo hago una pregunta. En medio de, escuche bien, en medio de lo que yo estaba viviendo, en medio de todos los fracasos y la derrota que yo sentía a nivel personal, yo seguí dejando que fuera el enemigo quien escribiera la historia de mi vida y que definiera mi futuro. Ahora, yo les pregunto, ¿vemos la misma actitud del apóstol Pablo? No, no la vemos. ¿Vemos un apóstol o vemos un Pablo que en medio de su adversidad decía, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento? ¿Y era fácil lo que estaba viviendo? No. No era fácil, porque sabía lo que le esperaba. Pero vea el Espíritu de Dios obrando, perfeccionando su obra en Pablo, llenándolo de fe. Cada día avivando ese fuego en él. Y en medio de su adversidad, escribió estos libros que hoy nos bendicen. Entonces la pregunta es, en medio de la adversidad que podamos estar viviendo, ¿qué historia estamos escribiendo? ¿Una historia de quejas? ¿Una historia de lamentos? ¿Una historia donde de repente estamos siendo manipulados, incitados, llevados por un espíritu de conmiseración? Yo no veo esto en Pablo. Yo veo el poder del Espíritu Santo obrando en él. Aleluya. Y esta es la actitud, escuche bien, iglesia de Cristo. Esta es la actitud que vence los fracasos y destruye las derrotas. Que en medio de la adversidad le sigamos creyendo a Dios, sigamos confiando en él, sigamos declarando su palabra, sigamos avanzando al supremo llamamiento. En el mismo libro de Filipenses, capítulo 1, pero versículo 12, también hay una poderosa historia. Algo poderoso, pues, de lo que menciona el apóstol Pablo. Dice la Biblia, 1:12 de Filipenses: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones
se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Este es el ejemplo que Dios en esta noche nos está dando. Esto es lo que Dios quiere que hagamos, iglesia de Cristo. Escuche bien. El apóstol Pablo hace mención a los filipenses que todo lo que él estaba viviendo se había hecho patente, que todos lo estaban viendo, pero que los hermanos, viendo la situación de Pablo y el fervor y ese espíritu apasionado por seguir predicando, por seguir anunciando, aleluya, wow, cobraban ánimo. Y usted y yo somos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. Una responsabilidad poderosa que Dios nos ha entregado. Y el enemigo siempre va a hacer su trabajo. Él está vencido en el nombre de Cristo. Pero es que Dios lo va a dejar hacer su trabajo. Y él va a tratar de trabajar conforme lo que tenga a mano para tratar de desanimarnos. Y que en ese desánimo nos sintamos fracasados, derrotados, que no tengamos ganas de seguir avanzando. Pero hoy Dios nos está diciendo, iglesia de Jesucristo, que debemos dar ejemplo de constancia. Debemos dar ejemplo de guerreros. Pablo aquí nos está dando un poderoso ejemplo, donde él claramente decía que por medio de sus prisiones, los hermanos se atrevían a hablar más la palabra de Dios. Y usted y yo somos una carta abierta al mundo. Y cabe la pregunta, y cada uno se va a examinar en medio del proceso que podamos estar viviendo. ¿Estamos animando o desalentando a otros? Aleluya. Una pregunta para reflexionar, no para juzgar, no para cuestionar a nadie, no. El libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, el profeta dice lo siguiente: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Pero ahora hay algo importante que yo quiero recalcar. Esto sucederá en aquellas personas donde el desánimo es quien gobierna su vida. No. Esto sucederá en las personas que tienen en su boca una constante lamentación y queja, o una crítica, una murmuración ante la situación que pueda estar viviendo. No. Esto sucederá sobre aquellas personas, escuche bien, esto sucederá sobre aquellas personas que, a pesar de lo que estén viviendo en el espíritu, puedan levantarse y resplandecer. Aquellas situaciones adversas donde el enemigo te quiere ver fracasado, donde te quiere ver derrotado, donde te quiere ver llorando, donde te quiere ver estancado, aleluya. Y tú decidas levantarte por medio del Espíritu Santo y resplandecer, entonar cánticos de adoración, de alabanza, a pesar de que, a pesar de aquello, a pesar de lo otro. Wow.
eso va a ser de gloria. El profeta dijo, ha venido tu luz. Y esa luz poderosa, esa luz maravillosa, la tenemos. Es Cristo. Es Jesús, el Hijo de Dios. Y él dice, el profeta, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y el versículo 2 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Escuche, está hablando de las obras del enemigo, que usted la puede identificar en todas las adversidades que usted pueda estar viviendo, que yo pueda estar viviendo. Las tinieblas actuando, haciendo su trabajo, de tratar de obstaculizar la obra de Dios en nosotros, que no avancemos, que no le creamos a Dios, que nos quedemos estancados. Aleluya. Pero Él está dando una promesa, que si tú te levantas, y que si yo me levanto y resplandecemos en medio de la adversidad, sobre nosotros amanecerá Jehová, y que sobre nosotros será vista su gloria. Pero para que esto suceda, tiene que haber una decisión, una determinación a creerle a Dios. Tiene que haber una decisión, una determinación, aleluya, a tener una comunión, una conexión con el Espíritu Santo para que Él perfeccione su obra en cada uno de nosotros. Poderoso eres, Señor. Y cuando nos vamos al libro de Mateo, que vemos el ejemplo de Jesús en Getsemaní, Jesús claramente dice allí, en el capítulo 26, que su alma estaba triste y angustiada hasta la muerte, dándonos a entender, amada iglesia de Cristo, que muchas veces nos vamos a sentir así. Y en medio de lo que Jesús estaba viviendo, le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, como usted y yo muchas veces hemos dicho al Señor. Pero Jesús fue muy sabio en lo que dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando vamos al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 43, dice claramente que allí en ese instante, cuando Jesús le dijo al Señor que no se haga mi voluntad, sino la tuya, se le apareció un ángel y lo fortaleció. Dándonos a entender, iglesia de Cristo, que vendrán momentos difíciles, que humanamente diremos cosas, pero el Espíritu Santo siempre va a estar allí al lado de nosotros para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Y cuando aceptemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, aleluya, vendrá ese Espíritu Santo con poder, con más poder para fortalecernos y para que en medio de la adversidad que estemos viviendo nos levantemos, así como Jesús se levantó. Aleluya. Dios lo único que quiere es que seamos instrumentos en sus manos para ser canal de salvación para otros. Entienda esto. Y cuando seguimos viendo el ejemplo de Jesús, luego que lo aprendieron, que fue que lo crucificaron, llegó un momento que Jesús clamó al Padre y le dijo, ¿por qué me has abandonado? Y no es que Dios nos ha abandonado. ¿Por qué te digo esto? Porque es que Dios permitirá situaciones en nuestra vida para que crezcamos, para que subamos de nivel, para que nuestra fe aumente. Aleluya. Y no es que Él no está con nosotros, no es que nos ha dejado solos, que nos ha desamparado, no es que no nos escucha, sí. Pero Él literalmente necesita apartarse un momento de ti y de mí, para que nosotros podamos crecer y que el viejo hombre muera. Ciertamente Cristo murió, Jesús murió en la cruz, pero la Biblia dice que luego resucitó. Luego resucitó. Amén. Y cada proceso que Dios permite en tu vida, en mi vida, es para que el viejo hombre muera. Y para que resucitemos en ese nuevo hombre, conforme a la voluntad de Dios. Un hombre o una mujer que no se detenga ante cualquier situación que se le presente, sino que se le pare firme en el nombre de Jesús y comience a declarar la palabra. Y con la autoridad que ha recibido, comience a reprender las obras infructuosas de las tinieblas en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere. Aleluya. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y ya para ir terminando, voy a leer Hebreos 5,
capítulo 7, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y escuche, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Dándonos un ejemplo, amada iglesia de Cristo, de que Jesús, el Hijo de Dios, padeció. Pero en cada padecimiento hubo un aprendizaje. Y cada cosa que Dios permite que pase a nuestra vida nos tiene que dar un aprendizaje. Como le dije anteriormente, el viejo hombre tiene que morir para que resucite el nuevo, esa nueva criatura en Cristo. Aleluya. Y dice la Biblia que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Y a medida que Dios siga permitiendo procesos en nuestras vidas, Él nos va a ir perfeccionando. Escuche bien, es para Dios ir perfeccionándonos. Y para que juntamente con Cristo, así como dice la Biblia que Él se convirtió en autor de eterna salvación, nosotros podamos ser instrumentos de Dios para que otros también puedan obtener la salvación por medio de Cristo. Entonces todo lo que ha pasado en tu vida, en mi vida, no ha sido casualidad. Dios lo ha permitido. Entonces en esta noche, en el nombre de Jesús, déle una patada al diablo en el nombre de Cristo. Désela espiritualmente. Levántese de la situación. Levántese de los fracasos. Comience a creerle a Dios. Comience a avanzar. Espíritu de derrota fuera en el nombre de Cristo. Inténtelo una vez más. Porque Dios lo que quiere hacer con cada uno de nosotros es algo glorioso. Es algo poderoso. Y sobre todo, perfeccionar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Los bendigo a todos. Y doy gracias a Dios. Gracias por darme la oportunidad de ministrar su palabra. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Los bendigo. Y declaro en el nombre de Jesús que cada uno de los que escucharon este mensaje hoy se determinan a creer, a avivar el fuego de Dios que está en nosotros para vencer los diferentes fracasos que hemos tenido en la vida, las áreas donde creímos que ya estábamos derrotados, que con el poder del Espíritu Santo ahora nos levantaremos para nosotros vencer al fracaso y destruir la derrota en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones para todos.